y vamos a compartir la pantalla. No nos olvidemos que el día de mañana tenemos la prueba de este primer parcial y la materia que se va a tomar o considerar en esta prueba es hasta la quinta semana. Entonces no olvidemos eso como primer punto. Y como segundo punto, tengo que darles a conocer que las semanas que vamos a considerar para la nota del primer parcial son de la 1 a la 5, solamente de la 1 a la 5, ¿no? Es decir, que con las notas que ustedes alcancen hasta las actividades que ya entregaron el sábado anterior, que todavía no las califico esas, las últimas, vamos a hacer los promedios. Pues no nos olvidemos que las tareas tienen un puntaje de 2.8, la lección tiene un puntaje de 1, la prueba que vamos a dar el día de mañana tiene un puntaje de 2. Entonces, sumando, restando, ¿cuánto falta para hacer 8? ¿Cuánto vale el foro? $2.2. Ya, sí se recuerdan, eso, 2.2. ajá, eso estaba propuesto y quiero que me corrijan, de pronto yo me estoy equivocando y quiero que me corrijan si es que no es así. Bueno, tienen para pensarlo y en cualquier momento me indican. Entonces, esas serían las notas, ¿no? Entonces, el día de mañana la lección, la materia es hasta esta semana, hasta lo que vamos a ver el día de hoy, tanto la corrección. Lo que corresponde a la materia de la semana 6, bueno, ustedes presentarán la tarea normalmente, pero ese puntaje ya se acreditará más bien al segundo parcial. Les comento que para que ya nos ubiquemos, porque siempre es un problema este tema. En el calendario académico, primero las notas se tienen que pasar. ¿Dónde está el calendario académico? En diciembre, el 8, acá está, hasta el 8 de diciembre se tienen que pasar las notas del primer parcial. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, ustedes me van a presentar las tareas de la semana 6 antes del 8, pero yo no voy a alcanzar a considerar la semana 6 dentro de este periodo. Además, porque eh, del 8 al siguiente parcial hay muy poco tiempo. En enero, noten ustedes aquí, creo que sí se ve, en enero del 2021, del 11 al 15, en cambio, son las calificaciones del segundo parcial, entonces queda muy poco tiempo. Entonces, aprovechando de que cada semana nosotros hacemos un grupo de ejercicios y tenemos un conjunto de calificaciones, entonces creo que no va a haber ningún inconveniente para tener notas para este parcial. Y de paso, de una vez que demos con la lección, sí se fijan, ¿no? Del 11 al 15 de enero, o sea, parece que fuese corto, pero no es así, seguida nos viene. Entonces, a ver si me ayudan de una vez, vamos a escribir las notas perdón, las fechas de la lección y de la prueba del segundo parcial. Yo estimo que el segundo parcial se lo dará una semana antes del 15 al 11. Yo me imagino que 11 será un lunes. A ver, ya voy a revisar en el calendario. A ver, sí, efectivamente el 11 es un lunes. Entonces, ¿qué les parece? Nosotros estamos acostumbrados a dar el jueves. ¿Qué les parece el 8 de enero? La prueba del segundo parcial. 8 de enero, la prueba del segundo parcial. Y una vez nos fijamos. Ya, y la lección nos tocaría dar
No sería 8 de enero, 7 de enero, porque 8 cae viernes. 7 de enero, la prueba del segundo parcial. Y de diciembre tenemos hasta antes del 25. Miren, tenemos hasta el 24 clases. ¿Les parece el 24 la lección o el 17? Es medio complicado pedirles la opinión por este medio porque realmente no se les ve. Entonces voy a decidir el 17 de diciembre. Sí, puede ser el 17 de diciembre entonces. Ya, para que el 24 por lo menos estén tranquilos. Ya, entonces quedamos así. Ya he registrado el 17 de diciembre y el 7 de enero las pruebas. Entonces, ahora sí, una vez fijado eso y ya teniendo claro cuáles son los puntajes, eh, creo que podemos empezar. Noten que ustedes disponen de la nota de las tareas, entonces la pueden promediar y no hay problema. Conocen también la nota de la lección, le suman. Conocerán también, porque les devolveré la nota de la prueba, igual la sumarán. Y la nota del foro, esa es la que tendríamos duda. En el foro no me permitió a mí poner una nota de 2.2 hasta 2.2. Solamente me permite ingresar enteros. Entonces lo que voy a hacer es calificar sobre 3, que me parece que está, y luego hacemos una transformación nomás al 2.2 mediante una regla de 3 y ya. Entonces, los foros ya en los siguientes días les aparecerá ya la nota de los foros. Los foros que voy a calificar son solamente los que yo he puesto, ¿no? Porque así están diseñados los foros. El título del foro dice que responda a las preguntas que se les está haciendo, entonces se van a calificar solo esos foros. De pronto alguien puede tener una duda y por qué no me calificó esta actuación. No, solo son las preguntas que les doy con el tiempo respectivo. Normalmente no estoy haciendo foros todos los días, entonces tienen que aprovechar los que se hacen, ¿no? Entonces esos foros son sobre 2.2, como les dije, ya aparecerán las notas en estos días para que ustedes puedan hacer la suma, puedan enterarse de la nota, ustedes mismos hacer la nota y luego comparar con la que verán en el Oasis. De todos modos, yo voy a intentar pasar esas notas antes del día del vencimiento para que ustedes puedan revisar y si hay alguna pregunta, pues lo hagan. Pero no creo que haya mucho problema porque ustedes van a conocer todas las notas y la suma que les dé a ustedes va a ser la misma suma que me dé a mí. A no ser que de pronto sí puede pasar que usted haya sacado en una tarea 2.5 y yo por error le haya puesto 0.5 y entonces ahí me va a dar una nota inferior y por lo tanto, claro, usted tiene derecho a hacer el reclamo. Pero intenten hacer el reclamo en una forma respetuosa. No hablo por ustedes, pero si hay estudiantes que no hacen las preguntas como es debido, ¿no? Preguntan al WhatsApp de manera irrespetuosa, sin siquiera saludar, sin ni siquiera pedir de favor. Entonces, entonces igual es la recomendación que les hago, ¿no? Ya listo. Entonces, vamos a comenzar primero, como siempre, revisando la corrección de la actividad. Yo intento y espero que ustedes puedan visualizar bien en estas dos pantallas, de manera de ir revisando a la vez la actividad y también ver por qué es que respondemos de esta manera, ¿no es cierto? Basándonos en la teoría. Entonces, comenzamos con el primer ejercicio.
Bueno, voy a abrirle un poquito más y luego cuando necesite el otro me paso nomás, no hay problema. Ya. Entonces, el primer ejercicio decía que demuestre los siguientes teoremas. El primer teorema nos dice, un ángulo convexo es una figura convexa. Ya. Entonces, nosotros para probar que algo es una figura convexa, como siempre, debemos tomar dos puntos internos de esta figura, unir el segmento y ver que todo el segmento esté totalmente contenido. Eso es mediante la definición, pero eso ya se puede ir dejando a un lado porque ya nosotros vamos obteniendo resultados previos, como por ejemplo hemos demostrado el teorema 1.10, ¿se recuerdan? En el que nos decía que si yo interseco dos figuras convexas, entonces la intersección es una figura convexa, eso se demostró en la semana anterior. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un resultado que nos permite, en base a ese resultado, demostrar un teorema, pues no nos vamos a la definición. No estaría mal ir a la definición, pero si ya tenemos un resultado que nos facilita las cosas y que ya hemos demostrado, pues entonces se lo utiliza, eso ya sabemos. Luego hay que recordar que aquí qué sería la hipótesis, qué sería la tesis, eso sigue en vigencia. Por ejemplo, aquí la hipótesis sería que usted tiene un ángulo convexo. ¿Ya? Usted tiene un ángulo convexo. ¿Y qué es lo que quiere probar? Que este ángulo es una figura convexa. Entonces, veamos cómo parte la demostración. Dice, un ángulo convexo es la intersección de dos semiplanos. ¿Esto es verdad? Sí. Yo me voy acá a la teoría, miren. Déjeme ver si tengo por acá. Definición, miren. Llamamos ángulo convexo a la intersección de dos semiplanos cerrados que tienen orígenes incidentes. ¿Ya? Entonces, miren cómo yo aquí digo. Digo, un ángulo convexo es la intersección de dos semiplanos. ¿Y esto de qué me sirve? Bueno, pues, al ser la intersección de dos semiplanos, y recordando el teorema 10, ¿sí? Cuando yo hago la intersección, decía, cuando yo hago la intersección, permítanme porque estoy sin color, ya, cuando yo hago la intersección de dos figuras convexas, ¿sí? El resultado es una figura convexa. Y acordémonos que el semiplano es una figura convexa. Eso habíamos probado en la clase anterior. Entonces, mire, aquí tengo la intersección de dos semiplanos. Cada semiplano ya demostramos que es una figura convexa. Por lo tanto, su intersección también va a ser una figura convexa debido a qué? Al teorema 1.10 de que les hacía mención, ¿no es cierto? El teorema 1.10 decía que si tengo dos o más figuras convexas y la intersección es no vacía, entonces cómo es la figura será, o la intersección, perdón, será una figura convexa. Entonces se tiene que el ángulo convexo es una figura convexa. Entonces, listo, miren, ¿cómo se ha demostrado? ¿Qué elementos se han tomado en cuenta aquí? Primero, la definición de ángulo convexo y segundo, un teorema. Entonces, dos ideas, terminamos demostrando este teorema. El teorema 2. Sean A y B dos rectas incidentes en un punto A. ¿Ya? Cada uno de los cuatro ángulos que quedan determinados por estas rectas son convexos. Entonces aquí lo que hay que recordar es cómo se forman estos cuatro ángulos para demostrar que estos cuatro ángulos son convexos. Entonces, notemos que cuando nosotros tenemos dos rectas incidentes como esta de acá, como estas dos de acá, incidentes, eso significa que en un punto, ¿no es cierto? No se me está, ya, eso significa en un solo punto, permítanme, repito, ya, acá también se me ha quedado con color blanco y por eso no se nota, ya, que se intersecan así, en un punto. De acuerdo a la teoría que nosotros habíamos visto, estas dos rectas me determinan cuatro ángulos. Este es el primero, digamos, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto ángulo. Y cada uno de ellos, el 1, el 2 y el 3, son el resultado de la intersección de dos semiplanos, solamente porque está fácil de verlo. El ángulo 4 es la intersección del semiplano de color azul
con el semiplano de color rojo. El 3 también es la intersección de dos semiplanos, que aquí no se aprecian mucho, pero yo diría, bueno, que el 3 es la intersección de esto que estoy rayando, ¿sí? De este semiplano, ¿ya? Con este semiplano de acá de arriba. Entonces, cada uno de estos ángulos resulta la intersección de dos semiplanos. Como eso sabemos, entonces decimos, los ángulos de los que se hace mención están definidos como las intersecciones de semiplanos que son figuras convexas. El mismo discurso de acá, pero aclarando de dónde salen esos cuatro ángulos. Nuevamente, por el teorema 1.10, se tiene que cada uno de estos cuatro ángulos son figuras convexas. Además, cumplen la definición de ángulo convexo. Bueno, esto está de más. Sí, cumplen la definición de ángulo convexo. ¿Por qué? Porque son la intersección de dos semiplanos cerrados. Resolver. Dar una Disculpe, definición. ingeniera, yo tengo una pregunta acerca del Claro, anterior. sí. ¿Podemos también utilizar para la demostración del teorema 1.13 la anterior demostración que ya hicimos de que un ángulo convexo es una figura convexa? O sea, bueno, como yo no tengo numerado, este es del 12 y este es del 13. Es de, sí, Ya, listo. Entonces ahí sí. Usted me está diciendo que podría utilizar, sí, sí podría utilizar, pero aquí haría falta decir algo, no dejar solamente por el teorema 12, ya queda demostrado. Podría decirse así. Los ángulos que se hace mención están definidos como las intersecciones de semiplanos. Y por el teorema 12, o no, mejor quedaría. Eh, como como los cuatro ángulos, sí, como los cuatro ángulos son ángulos convexos, ¿sí? Son ángulos convexos por definición, entonces, por medio del teorema 12 quedaría demostrado. Algo así más o menos debió haber dicho. Porque usted tiene que, ya, para utilizar un teorema, verá, escucharáme, para utilizar en una demostración, como en este caso, en el 13, ¿qué pasó? Para utilizar, ya, para utilizar, un teorema anterior, un resultado anterior, usted primero tiene que ver que en este teorema se cumplan las hipótesis del teorema 12, ¿sí? Entonces, si en este teorema se cumplen las hipótesis del teorema 12, entonces por el teorema 12 que ya fue demostrado, entonces se cumple la tesis. No se olvide que el teorema, todo teorema tiene una hipótesis, ¿sí? Y una tesis. ¿Cuándo puedo ya usar un teorema que ya ha sido demostrado? ¿Cuándo puedo usar un teorema que ya ha sido demostrado? Cuando yo cumplo en mi teorema, se cumple la hipótesis del teorema anterior. Si ya se cumple la hipótesis del teorema anterior, entonces ya se cumple la tesis de dicho teorema, ¿no? Y si la tesis de dicho teorema le ayuda a concluir la tesis de este teorema que usted desea demostrar, entonces está bien. Pero esa es la idea, ¿no? Un teorema demostrado, esto no me parece que no les he dicho nunca, un teorema ya demostrado, ¿sí? ¿Cómo se utiliza un teorema ya demostrado? Cuando usted tiene en un ejercicio o cualquier cosa, si usted tiene un ejercicio y se sabe que se cumplen las hipótesis de ese teorema, entonces ya no hace falta nada más probar. ¿Por qué? Porque ya se cumple la tesis de ese teorema. Y si la tesis de ese teorema le ayuda a seguir argumentando para continuar con el desarrollo de su nuevo teorema, entonces, bueno, lo sigue haciendo. Pero lo importante es que usted disponga en su teorema nuevo, en su proposición nueva, disponga del hecho de que sí se está cumpliendo la hipótesis. Ya, un ejercicio muy, muy simple. De pronto podría pensarse hasta que es un poco fuera de lugar, ¿sí? Un ejercicio muy simple es uno que nosotros habíamos visto antes, ¿no? La suma de dos números pares es par. ¿Se acuerdan? Ya.
Entonces, ¿cuál es la hipótesis de este teorema? La hipótesis es A y B, números pares. Ya, ¿cuál es la tesis de este teorema? A más B es par. ¿No es cierto? Entonces usted está haciendo un ejercicio por ahí que de pronto hasta ni tiene que ver con esto. Y entonces le dicen, demuestre que 4 más 6 es par. Entonces usted dice, bueno, yo sé un teorema que la suma de dos pares es par. Como 4 y 6 cumple mi hipótesis de ser pares, entonces A más B es par. A eso es que me refería que cuando usted usa un teorema cuando en el ejercicio que usted tiene, en el teorema que usted tiene, por demostrar esto le pedían demostrarlo, ¿cierto? En su ejercicio, ¿qué aparece? La suma de dos números que cumplen la hipótesis de este teorema que usted ya demostró. Entonces, como 4 y 6, que harían las veces de A y B, son números pares, entonces, ¿qué me queda concluir? Que 4 más 6 es par. Ya, a eso me refiero. Así se utilizan los teoremas. Listo. No sé si está satisfecha la pregunta, señorita. Sí, exactamente. Ya, listo. Vamos entonces. Disculpe, doctor, una pregunta. Claro. Entonces, en la prueba podemos argumentar de la misma forma que nos dijo, o sea, siguiendo con la misma lógica de usar teoremas antiguos y solo refutar si tienen hipótesis parecidas. No parecidas, la misma. Perdón, la misma. Eso, sí, cumple exactamente la hipótesis, porque el teorema no dice, si casi pasa esto, entonces tal vez puede suceder este otro. No, 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 el teorema dice, si pasa esto, entonces sucede esto otro. Entonces, si usted tiene un ejercicio, ¿sí? No una suposición, sino una proposición de que cumple la hipótesis de algún resultado visto, entonces ya cumple la tesis. Ese es el razonamiento, es la máxima de los matemáticos. O sea, utilizar los teoremas. Por eso yo les decía en primer semestre, no sé si se recuerdan, para demostrar una proposición o un teorema, se utilizan los axiomas, las definiciones y los teoremas anteriormente demostrados. Eso era algo que yo les dije más de una vez. Pero de pronto no nos pusimos a ver, porque no había muchos ejercicios, de pronto, a ver cómo mismo era esta aplicación. Ahora, no se olviden que cuando ustedes hagan mención a un teorema, por favor les ruego de que digan, por ejemplo, por la definición 1.10, por el teorema 1.12 y así para yo también poderme guiar. Listo, aunque sí lo he visto, sí, sí lo han hecho, sí, pero de pronto alguien que no haya ejercitado de esa manera lo puede hacer, ya. Porque imagínense lo que sería la vida de un matemático si tuviese que cada vez que se presenta un teorema tener que demostrar todo desde el inicio. Si ven cómo en el teorema 12 que me dijeron que estaba en la numeración, si ven cómo para demostrar este teorema, lo pesado que hubiera sido al querer probar que una figura es convexa, como les había dicho al inicio, tomar dos puntos y ver que el segmento que une estos dos puntos está totalmente contenido en la figura, ¿no es cierto? Hubiese sido pesado tener que hacer de esa manera. ¿Eso por qué? Porque solo me estaba limitando a la definición. Entonces, ¿por qué se van realizando los teoremas para ser utilizados? En este caso, el teorema, como les menciono aquí, el teorema 1.10 me permite demostrar este otro teorema. ¿Por qué? Porque aquí tengo la hipótesis del teorema 1.10. ¿Qué dice la hipótesis del 1.10? Que si usted tiene dos o más figuras convexas, aquí yo tengo dos semiplanos convexos. Entonces, esto está muy parecido, no está muy parecido. Esto es igual a la hipótesis de este teorema. Entonces, si este teorema me dice que cuando tengo dos o más figuras convexas, al hacer su intersección también el resultado es una figura convexa, entonces aprovecho de ese teorema.
Entonces aquí en esta demostración es un ejemplo claro, digamos, de cómo usar teoremas anteriores que ya han sido demostrados, y por eso mismo se pone aquí por el teorema 1.10. Ya. No sé si ahí quedó ya más clara la cosa. Espero Sí, que doctor. sí. Muchas Ya. gracias. Seguimos. Dar una definición más precisa de ángulos opuestos por el vértice. Ya. Veamos qué eran ángulos opuestos por el vértice. No sé si alguien me recuerda. ¿Dónde está eso? Acá está. Ángulos opuestos por el vértice. Ya. Verán lo que hace el libro, ¿no? Dice que para ángulos opuestos por el vértice dice que son este A y este B. Esos son. ¿Y cómo lo define? Como la intersección de dos semiplanos, ¿no es cierto? En el A, por ejemplo, es la intersección del semiplano de color rojo con el de color celeste. Y el B es la intersección del semiplano de color azul con el de color negro, que aquí ya se hace ya un shampoo solamente con esto. Ya. Entonces, así nomás dice. Estos son los dos ángulos opuestos por el vértice. Y a la final hace como una especie de confusión. Entonces acá en el ejercicio dice, a ver, bueno, intentemos dar una mejor definición de ángulo opuesto por el vértice. Dice que notemos, y esto es muy importante, notemos que hemos hecho uso del gráfico para hacer la definición. Para evitarlo, o sea, el gráfico, para no guiarnos en el gráfico, definamos de manera oportuna el ángulo beta. ¿Cómo va a ser esto, no? Nótese, dice, nótese que los lados de B, no es beta, que los lados de B son la prolongación de ¿qué será? Ahí dice puntos suspensivos, eso dejó en incógnita como para darnos cuenta. Si ustedes se fijan, yo voy a pintar solo los lados de A. Estos serían los lados de A. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cómo son los lados de B? Bueno, voy a pintar los lados de B. No puedo usar otro color aquí porque se me hace... Estos son, en cambio, los lados de B, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí tienen el vértice común también. ¿Ya? Estos son los lados de B. Pero si ustedes se dan cuenta, este lado de A es la prolongación de este lado de B. Y asimismo, este lado de A es la prolongación de este lado de B y viceversa. Entonces, eso es lo que dice aquí. Sugerencia, nótese que los lados de B son la prolongación. Aquí no hacía falta completar, yo no lo he hecho, pero en este momento podemos decir que nótese que los lados de B son la prolongación de los lados de A. Eso sería lo que completa, ¿no? Son la prolongación de los lados de A. Entonces, justamente gracias a esta definición, ¿cómo serían los ángulos opuestos por el vértice? Miren lo que dice. Dos ángulos son opuestos por el vértice cuando tienen el vértice común primero, ¿no es cierto? Deben tener un vértice común. Y los lados del uno, o sea, los lados del uno de ellos, ¿no? Los lados del uno son la prolongación de los lados del otro. Entonces, claro, los lados de este son la prolongación de los lados del otro y viceversa. Entonces, así, nosotros de aquí en adelante, nosotros vamos a adoptar esta definición. Luego, nos pide que demostrar que la unión de ángulos opuestos por el vértice no es una figura convexa. Ya, eso es lo que nos dice. Probemos que no es una figura convexa. Entonces, acá tenemos, miren, luego subo a la demostración. Acá tengo dos ángulos opuestos por el vértice, a los cuales yo los he nombrado como A y B. Para hacer la demostración, yo he tomado dos puntos, D y E, con la condición que D y E no estén alineados con el vértice de la común de estos dos ángulos, no estén en la misma recta. Ya. Entonces, una vez que tomo estos dos puntos de cada uno de los ángulos, al unir este segmento, yo me doy cuenta que puedo encontrar al menos un punto M, ¿sí? Que no hace parte
de la unión de los dos ángulos, porque no nos olvidemos que la unión de dos ángulos, que no la he pintado aquí, pero la unión de los dos ángulos opuestos por el vértice es el conjunto de todos estos puntos. Entonces, noten ustedes que el punto M no pertenece a la unión. Por lo tanto, no todo el segmento, una partecita, por ejemplo, esta partecita del segmento, si está contenida en la unión, pero esta otra parte del segmento que estoy señalando no lo está. Entonces, basta encontrar un punto que no le pertenezca, que no le pertenezca a la unión. Entonces, eso es lo que dice acá. Lo que les acabo de decir gráficamente, eso es lo que dice. A y B son ángulos opuestos por el vértice. Solo por darle un nombre le llamo C a la unión. Para demostrar que C no es una figura convexa, se deben encontrar al menos dos puntos de C, o sea, de la unión, tal que el segmento que los une no está totalmente contenido en C. Tomemos entonces el punto D del ángulo A y el punto E del ángulo B. O sea, y aquí solamente escribe lo que yo les indiqué aquí en el gráfico. Ya. Luego vamos a demostrar los siguientes teoremas. Dice, primer teorema, la intersección de dos ángulos convexos. Ya sabemos que son ángulos convexos, o sea, son la intersección de dos semiplanos, cuyos vértices son el uno un punto interno del otro. Noten ustedes que aquí yo tengo el ángulo A, este es una A, o B, ¿ya? Y tengo el otro ángulo convexo, C o prima de prima. Entonces, este gráfico al menos lo que está haciendo es ilustrando lo que dice el teorema, al menos la parte de la hipótesis, donde dice que el vértice del 1, o sea, el vértice de este ángulo, es un punto interno al otro ángulo y viceversa. Este ángulo es interno a este otro ángulo de acá. Entonces está cumpliendo la hipótesis. ¿Qué es lo que queremos probar? Que es una figura convexa. ¿Ya? Y la demostración simple, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos ángulos son convexos. Y otra vez, nuevamente, por el teorema 10, al hacer la intersección, asegurándonos que esta intersección es no vacía, la intersección no vacía de las figuras convexas también es convexa. Otra vez utilizando ese teorema, miren. Ya, luego dice que un ángulo cóncavo no es una doctora, figura. Sí, dígame. perdón que interrumpa. Una pregunta con respecto al anterior ejercicio. Dígame. Bueno, aquí para demostrar que la intersección es una figura cóncava, utilizó la definición de los ángulos cóncavos, ¿verdad? Todavía no he llegado al cóncavo. De los convexos me dice. Hasta perdón, aquí. convexo. Perdón. Ya, no sé. Podríamos utilizar también la definición de figura convexa, o sea, trazar un segmento en medio de la intersección. Sí, por el gráfico le ayudaría. Pero imagínese que no existiera el gráfico. ¿Sí? Yo hice el gráfico solamente para ilustrar. Pero imagínese que no hubiera el gráfico. Entonces, ¿cómo le encontraba al A? ¿Cómo le encontraba al B? A veces el gráfico es traicionero. A mí también a veces me toca usarlo para cuestiones didácticas. Pero lo bueno es que el teorema 1.10 dice la intersección de dos figuras convexas. Entonces, aprovechando de eso, se puede probar este teorema 10. Sí es aceptable de que tome dos puntos. Inicialmente, no. Ya luego no. Por lo menos habrán hecho este dibujo, ¿no es cierto? Y ahí habrán tomado, por ejemplo, un punto A y un punto B. Y la definición que me dice que si todo el segmento está totalmente contenido en la intersección, entonces es una figura convexa, tomando dos puntos arbitrarios de la figura, ¿no? Ya, eso es lo que me dijo, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Ya, listo. Luego dice que un ángulo... Señora, tengo también una pregunta acerca de esa misma demostración. Para la Ya. demostración no tendríamos que utilizar el teorema 1.12
¿Qué dice el porque en teorema? el teorema 1.12 nos dice que un ángulo convexo es una figura convexa. Ya, Y como nos dice la intersección de dos ángulos convexos por el teorema 1.12, serían figuras convexas los ángulos. Y de ahí sí podríamos utilizar el teorema 1.10 para decir que es una figura convexa. sí, perfecto. A mí me parece bien que usted le aumente, le aumente el teorema 1.12. Sí, a mí me parece perfecto eso. ¿Por qué? Porque usted, primero, por el teorema 1.12, está diciendo que el ángulo convexo es una figura convexa. Entonces, y luego el teorema 10 tomo esas dos figuras convexas y su intersección es convexa. Sí, me parece mucho mejor eso, o sea, más detallado. Yo he perdido el detalle aquí. Simplemente he asumido que ya se sabe que estos dos ángulos son figuras convexas, ¿no? Claro, pero eso realmente me dice el teorema 1.12. Bueno, a mí me parece muy bien lo que usted acaba de decir. Eso ya me dice que ya están razonando un poco más como matemáticos. Me parece perfecto. Sí, está muy bien lo que usted acaba de decir. Ya, seguimos entonces. Un ángulo cóncavo no es una figura convexa. Entonces aquí nosotros tenemos el ángulo cóncavo. Recordemos que el ángulo cóncavo está definido como aquel ángulo en los que los lados del ángulo convexo coinciden, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el ángulo convexo, hasta aquí nomás. Este sería el ángulo convexo y todo esto sería el ángulo cóncavo. Ya, entonces, recordando que esa es la definición de ángulo cóncavo, lo que hacemos es ver que no es una figura convexa. Para ver que no es una figura convexa, basta tomar dos puntos de este ángulo y ver que el segmento no está totalmente contenido, ¿no? Que existe al menos un punto fuera de él. Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, un punto P aquí, ¿no es cierto? Tal que no le pertenece al ángulo cóncavo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Demostración. Considerando los puntos M y N del ángulo cóncavo, se demuestra que el segmento MN no está totalmente contenido en dicho ángulo. De pronto aquí me hace falta poner el punto P, por ejemplo, no hace parte o no pertenece al ángulo convexo. Y mejor si, por ejemplo, aquí ya empiezan a darle nombres a los ángulos, ¿no es cierto? El ángulo, este sería el ángulo A o B, el ángulo convexo. Ya. Luego viene el ángulo convexo, no tiene las prolongaciones de sus lados. El ángulo cóncavo sí las contiene. Ya, entonces aquí hemos ilustrado, hemos visto, acá tenemos el ángulo cóncavo, aquí tenemos el ángulo, como les decía, el ángulo convexo. Perdón, convexo y cóncavo. ¿Ya? La demostración. La demostración está dada por la definición de ángulo cóncavo y convexo. Se recuerdan que el ángulo convexo, aquí tenemos el ángulo cóncavo, ¿no es cierto? Este es el ángulo convexo. El ángulo convexo estaba dado por la intersección de los semiplanos de las rectas A y B. Entonces, esta intersección no contiene a las prolongaciones de estos segmentos. Y luego el ángulo convexo estaba dado por el ángulo que tiene como origen la recta A y la recta B, pero que no es el ángulo convexo, perdón. Entonces, por las definiciones de estos dos ángulos, la demostración queda dada. De todos modos, alguien pudo haberse ideado una forma más interesante de demostrarlo, pero yo partí de la definición. Luego, demostrar los siguientes teoremas. Los ángulos plano, giro y nulo son ángulos convexos.
Vamos con el primero, el ángulo plano. El ángulo plano, ¿cuál es el ángulo plano? Alguien me preguntó cuál es el ángulo plano. Es el ángulo llano también. Ya, listo. El ángulo plano es la intersección de dos semiplanos que tienen el mismo origen. En otras palabras, el ángulo plano es un semiplano mismo. Como el semiplano es convexo, entonces el ángulo plano también es convexo. Nosotros habíamos demostrado en la clase anterior nomás, que el semiplano es convexo. Pero este semiplano convexo justamente coincide con el ángulo plano, como lo dice aquí. Y entonces por esa razón es que el ángulo plano es convexo. El ángulo giro, en cambio, coincide con el plano. Luego, el ángulo giro es un ángulo convexo. ¿Y el ángulo nulo con qué coincide? Coincide con una semirrecta. Luego, es un ángulo convexo. Entonces, nosotros nos apoyamos en el teorema en el que probamos que el semiplano, el plano y una semirrecta son figuras convexas. Al ser estas figuras convexas y cada uno de estos ángulos coincidir con esas figuras, entonces son figuras convexas. Luego, el ángulo suma de dos ángulos adyacentes es un ángulo plano. La demostración, sea A y B, dos ángulos adyacentes, de lados respectivamente A y B, y BC. La suma de estos ángulos es del ángulo AC, pero como estos son el uno la prolongación del otro, se tiene que la suma es un ángulo plano. No nos olvidemos que esta es la definición de los ángulos adyacentes. ¿Cuándo dos ángulos son adyacentes? Cuando son consecutivos y además del lado no común es el uno la prolongación del otro. Entonces, al ser A y C el uno la prolongación del otro, entonces nos da como resultado el semiplano. Por lo tanto, la suma es un ángulo plano. El ángulo suma de dos ángulos explementarios es el ángulo giro. ¿Cómo probamos esto? Sean A y B dos ángulos explementarios, de lados respectivamente AB y BA. La suma de estos ángulos es el ángulo de lados AA. Esto corresponde a la definición de ángulo giro. Yo pensé que aquí hice un dibujito. Voy a hacerles un dibujo tanto del 2 como del 3. Ya, hagamos un dibujito del 2. Resulta que yo tengo un ángulo A, que lo está llamando A, que tiene como lados A y B. Entonces, este será mi lado A y este será mi lado B y este será el ángulo A. Ya. El ángulo B es adyacente, ¿no es cierto? El ángulo B es adyacente a, por definición, entonces el lado B, el ángulo B es consecutivo y además el lado no común es el uno, la prolongación del otro, o sea, es la prolongación de A, entonces este es C. Entonces este es B. Ya. ¿Sabía cómo se definió la suma de ángulos? La suma del ángulo A más la suma del ángulo B. La suma del ángulo AB más el ángulo BC es del ángulo AC, ¿no es cierto? Así está definida la suma, ¿no es cierto? Ahora bien, el ángulo AC, ¿cómo es el ángulo AC? Como C es la prolongación de A, se tiene que el ángulo AC es este ángulo plano y es justamente lo que nos decía, ¿no? El ángulo plano. Entonces, lo importante de este teorema es darse cuenta que A y C, por definición de ángulos adyacentes, ¿sí? Son el uno la prolongación del otro. Y al suceder esto, nos da como resultado el ángulo plano. Eso es lo que dice en la demostración. Y en el 3 dice dos ángulos explementarios. Entonces,
Vamos a dibujar dos ángulos explementarios. Uno sería así, aquí estaría, por ejemplo, A, ¿ya? De lados A y B. Aquí estaría, perdón. Bueno, aquí tenemos el ángulo A y el ángulo explementario sería todo esto. Pero la suma de estos dos ángulos explementarios es el ángulo de lados A, de acuerdo a la definición, por eso dice la suma de estos ángulos es el ángulo del lado A este me estoy refiriendo. Entonces el ángulo que tiene como lado A y termina en A mismo, entonces es el ángulo giro, eso es lo que está diciendo. Y así termina la demostración. Ya. Y el último teorema dice que si un ángulo es cóncavo, su explementario es convexo. Estos teoremas son bastante evidentes, ¿no? Por eso es que las demostraciones son un poco más difíciles de escribirlas, porque uno se da cuenta, a ver si tengo un ángulo cóncavo, dígase así, a este me estoy refiriendo, ¿no? Este sería el ángulo cóncavo, ¿ya? ¿Su explementario cuál es? Es el de acá, este de acá, porque dice que son explementarios, se llaman entre los dos, ¿no es cierto? Entonces, este es cóncavo y por lo tanto este es convexo. Entonces, como es tan evidente, es tan complejo hacer cómo es la demostración, pero la demostración la he hecho así. Sea A un ángulo cóncavo y B su explementario. Se tiene que A contiene las prolongaciones de sus lados, mientras que B no las contiene. Esto último debido a que la suma de explementarios, como vimos en el teorema anterior, es del ángulo giro. Que B no posea las extensiones de sus lados nos indica que es un ángulo convexo, porque nosotros habíamos visto que el ángulo convexo no posee sus extensiones, recuerdan en el teorema anterior. Entonces, al no contener sus extensiones, entonces eso nos dice que es un ángulo convexo. Bueno, de esa manera hemos demostrado. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Disculpe, doctor, una pregunta. Dígame nomás. Si un ángulo es cóncavo, su explementario es convexo, también podríamos demostrar a partir de la definición de ángulo cóncavo y convexo de los puntos exteriores y puntos interiores. Sí, ¿cómo lo haría? Primeramente, para demostrar que una figura es convexa, debemos definir que sus puntos son interiores y que la recta no es, y que sus prolongaciones de las rectas no le pertenecen. Y de ahí, para comprobar esto, tomamos dos puntos arbitrarios de dicho ángulo y comprobamos que es convexo. Siguiendo esa definición. Siguiendo la definición de ángulo convexo y ángulo cóncavo. Sí, sí puede darse. Ya a esta altura hay muchas demostraciones válidas. Hay muchas demostraciones válidas. Ideas que, que pueden ser consideradas como verdaderas en base a las definiciones, en base a los teoremas. O sea, ya a medida que vamos avanzando en la matemática, ya se van conociendo más cosas y se pueden utilizar otras. Entonces ahí ya tenemos un poco de libertad de hacerlo, pero siempre y cuando sea en base a lo que estamos estudiando, porque no voy a utilizar algo que todavía no veo, algo que viene después, algo que está en otro libro que viene después para hacer estas demostraciones. Eso me parece que ya ustedes lo tienen clarísimo, que solamente podemos usar definiciones, teoremas, axiomas que hemos visto en esta materia y de pronto cuestiones algebraicas, aunque aquí, como ustedes ven, como que no aparece nada de álgebra, ¿no es cierto? Es que la geometría euclidiana es de esa manera. Para finales del tercer parcial, estoy pensando ya introducir medidas ya, porque hasta ahora no hay mucho de medidas. Bueno, sí viene algo de medidas luego, pero por ejemplo, desarrollar ejercicios como los de Calvache, que algunos de ustedes ya habrán visto en algún momento o habrán escuchado,
ese libro. Eso estoy planificando ya para hacerlo en el tercer parcial. Esto es una especie de hacerles a ustedes entrar más, introducir un poco más a lo que es el pensamiento matemático, para que no se olviden nunca de en qué consiste el quehacer de la matemática. No solamente hacer ejercicios, sino hacer razonamientos interesantes en base a las bases que se van colocando desde el inicio de la asignatura. Bueno, entonces, esta tarea, Doctora, es dígame. una duda. En el Claro, teorema en el que nos dice que los ángulos planos, giro y nulo son ángulos convexos. ajá, ¿No debería cumplirse la definición 1.11 de ángulos convexos? ya. ¿Qué dice la definición 1.11 de ángulo convexo? ¿Qué es la intersección de... De dos semiplanos cerrados que tienen Sí, origen incidentes. sí, podría usted utilizar eso también. Yo he utilizado otra cosa, pero sí, como le digo, yo puedo utilizar un teorema, puedo utilizar la definición. A este punto podemos utilizar todo lo que ya esté demostrado. Sí, esa es mi duda, porque si es que nos basamos en la definición, el ángulo plano no cumpliría. Lo mismo sucede con el giro, ¿o me equivoco? Veamos. ¿Me ayuda la página? Que no me recuerdo. Página 36. Ya le vi. Esta es, ¿no es cierto? 32 ha sido para mí. Ah, sí, de ángulo convexo, sí. Ya, entonces usted me dice que el ángulo giro, el ángulo plano, no cumplen con esta definición. Sí, exacto, porque sabemos que el ángulo plano es un semiplano. Ya, Lo, entonces, lo que, lo que cumpliría, o sea, debería ser que el ángulo plano, giro y nulo son figuras convexas, más no ángulos convexos. Pero no sé si estoy equivocado. no, me parece que está bastante bien porque yo me parece que me fui por ese camino. Y se me perdió aquí. Este me parece que es. Sí. Entonces usted sugiere que en lugar de esta palabra nosotros pongamos figura. Sí. Sí, me parece bastante lógico. Lo vamos a dejar con figura y yo voy a analizar en esta tarde y la siguiente semana les doy la respuesta. Si queda como figura o queda como ángulo, porque yo aquí estoy viendo que le he considerado como figura realmente, porque la intersección de estos dos semiplanos es una figura. Acá también coincide con el plano.
Luego es una figura, debería decir acá, y acá también es una figura. Ya lo vamos a revisar. Bueno, como ahora ya no les estoy calificando todos los ejercicios, voy a evitar calificar esto para que no sean perjudicados, en todo caso. Ya. Sí, eso lo podemos responder en la siguiente semana. Pero sí, el primero al menos está como figura. Ya vamos a ver el alcance de la definición también, ¿no? Listo. ¿Hasta dónde habíamos llegado? Hasta aquí, ¿verdad? Para ya continuar con la materia. Disculpe, doctora, una pregunta. Claro. Estaría bien ya tener un poquito más de conocimiento sobre el, como ya mencionado, libro de Calvache, así, para estos temas bien adelante. No le entendí la pregunta. O sea, más que una pregunta, es una duda, o sea, porque al inicio de la clase dijo que nos olvidemos un poquito de lo que vendría siendo la geometría convencional y quería saber si ya es posible, yo que sé, poder leer en el libro de Calvache un poco sobre todo esto. Claro, usted puede leer el libro de Calvache, no hay problema, para poder realizar, porque ahí lo que hace es numéricamente nomás. Son números nomás lo que es. Usted podría adelantarse a seguir leyendo, porque eso vamos a terminar revisando. Además, les comento que estamos planificando realizar un concurso de razonamiento lógico, matemático para todos los estudiantes de la carrera. Así que, bueno, ya se verá este tema de las inscripciones, hasta cuándo será. Y lo que nosotros pensamos es justamente en estos temas, ¿no? Del razonamiento lógico, ahí de pronto habrán algunos temas de estos triángulos, de esta situación. Entonces, no va a ser un concurso de conocimientos matemáticos, de derivadas, de integrales, no, ese tipo de ejercicios no, sino más bien de razonamiento matemático. Tampoco se parece mucho a las tareas del ser bachiller o las pruebas que ustedes dieron para el ingreso a la universidad. Es otro tipo de matemática, es decir, aquellos que manejan muy bien lo que son los axiomas, las definiciones de los teoremas, se les puede poner, por ejemplo, un conjunto de axiomas, un conjunto de definiciones y un conjunto de teoremas, y en base a eso, por ejemplo, hacer una demostración. Entonces ahí no hace falta que el estudiante sepa de integrales, de derivadas, ni de análisis funcional, ni topología, que son materias que ven en el futuro, sino más bien de la estructura matemática, de saber cómo funciona esta cuestión matemática. Así que yo estoy pensando que los que van a ganar ese concurso son los de segundo semestre antes que los demás. Entonces, bueno, ya se los dirá. Es de Calvache, como les decía, es ya para los ingenieros, pero nosotros también vamos a ver, porque a la final, Dios mediante, ustedes se gradúan, ustedes no solamente van a ser profesores de una carrera de matemáticas, sino también de una carrera, por ejemplo, de ingeniería. Y no les daría nada mal conocer algunos de esos temas. Aunque les comento que yo recibí toda mi carrera, las asignaturas tal cual como ustedes están viendo. Muy poco nosotros. Yo, por ejemplo, cuando salí de la Politécnica no sabía derivar, no sabía integrar, no sabía eso, sí, un poquito nomás. Pero como me fui a trabajar en ingenierías, me tocó estudiar, y yo también más joven, mucho más joven. Entonces fue una cosa de abrir un libro y leerle nomás para poder dar clases. Entonces, yo sí tengo la experiencia de que no hace falta andar agarrado los libros de cómo resolver algo, sino más bien saber la base de la matemática. Porque cuando se conoce la base y cómo es su razonamiento, se puede resolver cualquier ejercicio. Listo, entonces. Eso en cuanto a la inquietud del compañero, si se puede adelantar, claro que puede seguir leyendo. No habría ningún inconveniente. Seguimos entonces. Veamos este tema ya de los polígonos. Lo primero que intenta es decir lo que serán segmentos consecutivos. Entonces noten ustedes que aquí tenemos un segmento AB y un segmento BC. Estos se dicen consecutivos cuando tienen un extremo en común y ningún otro punto más.
Eso quiere decir este paréntesis, ¿no? Capaz que aquí me faltó escribir más, ningún otro punto más, solamente tienen en común un punto. Esos son segmentos consecutivos. Dos segmentos consecutivos AB y BC se dicen adyacentes. Aquí ya tengo el segmento AB y el segmento BC. Estos merecen llamarse adyacentes cuando los extremos A, B y C, no nos olvidemos que a A, B y a C los estamos llamando extremos desde acá. Me olvidé de decirle, cuando tienen un extremo en común, entonces A, B, C se llaman extremos. Bueno, ya sabíamos también de antes, estos extremos son alineados, entonces ahí se dice que son segmentos consecutivos. Luego vamos a definir lo que se llama una quebrada. Es una figura que consta de segmentos consecutivos AB, BC, CD, etc. Cada segmento, y aquí le damos nombres ya, cada segmento se llama lado de la quebrada, cada extremo del segmento se llama vértice. Entonces noten ustedes acá tengo el segmento AB consecutivo con BC, consecutivo con CD y así, todos estos son consecutivos. Entonces cada uno de estos segmentos se le conoce como lado, se le llama lado, y cada uno de estos puntos se conoce como vértice. Hasta ahí tenemos entonces lo que sería una quebrada. Luego vamos a definir lo que sería una quebrada abierta y una quebrada cerrada. Entonces, vamos a suponer que tenemos AB, BC, CD y cualquier cantidad de segmentos, ¿no? Los lados de una quebrada. Si A es distinto de H, la quebrada se dice abierta. De extremos A y H. Por ejemplo, esta es una quebrada abierta porque A y H no coinciden. Este es el primer extremo y este, digamos, es el último extremo. Como estos no coinciden, entonces ahí tenemos una quebrada abierta. Eso es lo que dice. Ya, una quebrada abierta. Y si A coincide con H, la quebrada se dice cerrada. Y además recibe otro nombre. Ya se le llama poligonal. Entonces, noten ustedes que aquí tengo una quebrada abierta, aquí tengo una poligonal ya. ¿Por qué? Porque es cerrada. Su extremo, bueno, no se ve muy bien. Aquí su extremo A y H se coinciden. Entonces aquí tenemos una poligonal y acá también tenemos una poligonal. Además, cuando ya se tiene una poligonal, dos lados que sean segmentos consecutivos se dicen lados consecutivos. Es decir, que en esta poligonal que tengo acá, bueno, no es poligonal, es solo una quebrada, CD es consecutivo con DE. Acá tengo también solo una quebrada, aquí tengo una poligonal, acá tengo otra poligonal. Entonces, DE es consecutivo con EF. Eso está definiendo que serían segmentos consecutivos. Si dos lados no consecutivos de una poligonal tienen un punto en común, se dice que la poligonal es intersecante. Entonces, noten ustedes, bueno, esta no es poligonal. No se olviden que para que sea poligonal, estos extremos de inicial, digamos, y final tendrían que coincidir. Aquí sí tenemos una poligonal, pero esta poligonal es intersecante. ¿Por qué? Porque estos dos lados se intersecan. En cambio, esta poligonal no es intersecante. Ninguno de sus lados se intersecan. Ya. Y cuando la poligonal no es intersecante, se dice que es simple. Entonces, veamos, en resumen, quebrada, poligonal intersecante y poligonal simple. ¿Ya? Son los nombres de estas figuras que tenemos aquí. Luego, a continuación, consideremos poligonales que no tienen dos o más lados consecutivos adyacentes. Es decir, que vamos a trabajar con este tipo de poligonales. O sea, los lados no son adyacentes, no están alineados tres vértices, ni mucho más. Ya, solamente de esas poligonales nos vamos a encargar. Luego, lo que hacemos es tratar de dibujar para cada lado de la poligonal un semiplano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí he dibujado el semiplano que tiene como origen la recta B, ¿ya? Luego, en esta misma figura,
bueno, que no está tan parecida, está un poco más grande, incluso con un ángulo diferente, lo que he hecho es igual trazar la recta que pasa por los extremos de ese segmento ED y me doy cuenta de esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que para un lado, toda la poligonal se encuentra en ese semiplano y que para este otro lado, ¿sí? Hay solo una parte de la poligonal que está contenida en ese semiplano. Si hubiese considerado el semiplano de la derecha y hubiese quedado esta parte como triangulito fuera del semiplano. Entonces, déjenme ver antes de... Ya, listo. Vamos acá. Consideremos una poligonal simple. Los gráficos 1,50, que son estos 1,50 y 1,51. Aquí está 1,50 y 1,51. Consideremos dos de sus lados y las rectas que los contienen. Consideremos los semiplanos que tienen como origen estas rectas. Se tienen dos casos. La poligonal está totalmente del mismo lado de la recta, como en este caso, ¿no? La poligonal, toda esta poligonal está del mismo lado de esta recta, o el segundo caso, la poligonal no está totalmente del mismo lado de la recta. Entonces noten que aquí tenemos esta recta y una parte de la poligonal está en un lado y la otra parte de la poligonal está en el otro lado. Eso está pasando. Entonces vamos a llamar poligonal convexa, esta definición es muy importante. Llamamos poligonal convexa a una poligonal simple. Es decir, que para ser poligonal convexa, primero tiene que ser una poligonal simple. Es decir, sus lados no deben intersecarse. Que está toda del mismo lado respecto a cada uno de sus lados. Decimos poligonal cóncava a una poligonal simple no convexa. Es decir, si no es una poligonal convexa, será una poligonal cóncava. Entonces acá, en este ejemplo, nosotros tenemos lo que sería una poligonal cóncava. Ya vamos a ver poligonales convexas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una poligonal convexa. Si nosotros nos fijamos para este lado de la poligonal, si se fijan, toda la poligonal está del mismo lado de la recta. Ya. Si nos fijamos en este otro lado, ¿qué pasa? Toda la poligonal está del mismo lado de la recta. Si nos fijamos en toda la poligonal está del mismo lado de la recta y así por cada lado. Si eso se cumple, que toda la poligonal está del mismo lado de la recta, para cada lado, no solo para un hito, sino para cada lado, entonces la poligonal se llama convexa. Esta sería una poligonal cóncava. ¿Por qué? Bueno, si nosotros consideramos este lado, cumple, ¿no? Toda la poligonal está del mismo lado. Si consideramos este lado, toda la poligonal está del mismo lado. Hasta aquí no falla nada. Si consideramos este lado, toda la poligonal está del mismo lado de la recta. Ah, pero ya con este tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si consideramos este lado, hay una parte de la poligonal que está a un lado del semiplano y otra parte de la poligonal que está al otro lado. Entonces, en vista de esta situación, es que nosotros tenemos una poligonal cóncava. Entonces, esa es la diferencia entre una poligonal convexa y una poligonal cóncava. Acá dice, como ejercicios, ¿no? Dibuje una poligonal con cada una de las siguientes características, que sea abierta, que sea cerrada, que sea intersecante, etcétera, etcétera. Ya. Luego, dada una poligonal convexa, ya sabemos cuándo es convexa, consideramos un lado AB. Ya, consideremos además la recta R que contiene ese lado AB. Entonces, aquí está el lado AB. En la definición que nos da de poligonales, nos dice que abierta es cuando no coinciden los dos puntos H y A, como nos había dicho anteriormente. Ajá. Entonces no deberíamos decirle poligonal, sino quebrada abierta. Justo eso es lo que tiene que escribir ya en su
en su tarea. Yo también me di cuenta de eso, esperaba que alguien me diga. Sí, no se Igual, debería decir. Entonces, ya, de hoy en adelante lo que tienen que hacer ustedes es justamente hacer esa corrección y espero que las vayan haciendo bien. Entonces, no sería poligonal abierta, abierto, sino abierta, etcétera. quebrada. Pero en la que es intersecante, ¿cómo sería? Porque ahí sí vamos a tener un conflicto. Poligonal, intersecante abierta. Póngale entonces una quebrada intersecante abierta, eso sí tendría sentido. Claro. ¿Ya? Ya, entonces ya veo que están razonando mejor. Ya. ¿En dónde estábamos? Dada una poligonal convexa, consideremos la recta R que le contiene a B y divide al plano en dos, ¿no es cierto? Semiplanos. Llamamos semiplano asociado a B aquel que contiene totalmente a la poligonal. Es decir, que, claro, nosotros sabemos que dada una recta, esta recta divide en dos semiplanos al plano. Uno de los dos se llama semiplano asociado a B. ¿Cuál? El que le contiene a la poligonal. Entonces no nos olvidemos que se llamará semiplano asociado a B. Semiplano asociado a B. Eso es así es que yo me sé memorizar. Dada una poligonal convexa, consideremos todos los semiplanos asociados al gráfico, a los lados, por ejemplo, en este gráfico. Entonces aquí tenemos este lado y su semiplano asociado. Este lado y su semiplano asociado. Entonces, para que no se intersequen todos y se vea todo un champús, solamente el gráfico está así. A esta figura que se genera al intersecar todos los semiplanos asociados de cada uno de los lados de la poligonal, se conoce como polígono. Parece trabalenguas, pero no está tan difícil. Y justo es lo que dice acá. Llamamos polígono convexo, además, o simplemente polígono, a la figura que se obtiene como la intersección de todos los semiplanos asociados a los lados de una poligonal convexa. Tal poligonal se dice contorno. Ojo, ¿no? Esto se llama polígono ya, con los lados y todo. Y los lados, ¿cómo es que los llamamos? Contorno del polígono. Sus lados y vértices se llaman respectivamente vértices, lados y vértices del polígono. Entonces aquí en este polígono tenemos estos lados, ¿sí? Los vértices. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este punto de una poligonal con un polígono? Entonces, la poligonal es solamente el contorno del polígono. El polígono está constituido por todos los puntos que son el contorno y también los puntos interiores, si queremos hacer una asociación con lo que vimos en los ángulos. Ya. Si AB y BC son lados consecutivos del contorno de un polígono, consideremos los semiplanos asociados a estos dos lados. La intersección de estos se llama ángulo interno o simplemente ángulo del polígono. El extremo común de los lados se llama vértice del ángulo. Dos vértices de un polígono, que son también extremos de un mismo lado, se dicen vértices consecutivos. Dos ángulos de un polígono, cuyos vértices son consecutivos, se dicen ángulos consecutivos. Los ángulos adyacentes a los ángulos de un polígono se dicen ángulos externos del polígono. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la poligonal A, B, C y D. Esta es la poligonal, ¿no? Que se cierra con D y A. Lo que nos dice es que ya sabemos que hay unos semiplanos asociados a cada uno de los lados. Entonces, si por ejemplo, de este lado, ¿sí? De este lado, por ejemplo, de este lado BC, ¿sí? Y del lado AB, yo considero la intersección de los semiplanos asociados, entonces lo que estaría hablando es de todo este ángulo. Ya. Y a esto se le conoce como ángulo interior o simplemente ángulo del polígono. Ya. Luego,
¿Qué más dice? ¿Cómo se dicen estos ángulos? Estos ángulos se dicen ángulos consecutivos. Y acá tenemos este ángulo de acá, que se conoce como ángulo externo. ¿Por qué? ¿Por qué se conoce como ángulo externo? Porque es adyacente a un ángulo interno. Entonces, eso es lo que dice. ¿Qué más? Alguien que me diga, ¿qué más me olvidé? Bueno, A y B se dicen vértices consecutivos. Bueno, creo que no me he olvidado nada más. Y acá justamente está dando los nombres de algunos. Y como ejercicios, las figuras convexas, esto ya está demasiado trillado, ¿no es cierto? Ya, luego vemos estos polígonos a los que estamos acostumbrados desde el vientre materno. Un polígono de 3 lados se dice triángulo o trilátero. Nosotros en nuestro lenguaje, en el español, utilizamos más triángulo antes que trilátero, pero también se suele utilizar. Un polígono de 4 lados se dice cuadriángulo, ¿no? Claro, de 4 ángulos. Nosotros utilizamos cuadrilátero más bien. Un polígono de 5 lados, pentágono. Este es el nombre que más utilizamos antes que pentalátero. Pero bueno, esos son los nombres en honor a la cantidad de ángulos o en honor a la cantidad de lados. Los paréntesis en cantidad de lados y lo que está antes del paréntesis, la cantidad de ángulos. Generalizando, un polígono de n lados se dice eneágono o enelátero. Entonces aquí tenemos nosotros los diferentes polígonos. Sea dado un polígono y sea A y D dos vértices no consecutivos. No nos olvidemos, había una definición de vértices no consecutivos. El segmento AD se dice diagonal del polígono. Entonces aquí tenemos una diagonal. El polígono era A, B, C, D, E, F, y entonces A y D, al no ser consecutivos, vértices no consecutivos, el segmento que los une se lo denomina diagonal. ¿Qué es una diagonal? De un polígono es un segmento que tiene como extremos dos vértices no consecutivos en él. Y luego nos pide que demostremos que un triángulo no posee diagonales y que demostremos que de cada vértice de un enelátero con n mayor que 3 salen n menos 3 diagonales. Ya. Triángulos y cuadriláteros. Vamos Doctor, a... una pregunta. Perdón que le interrumpa. En Dígame. un cuadrilátero, ¿cuántas diagonales existiría? Existirían 2 por cada vértice. Sí. Ajá. Entiendo, gracias. Espéreme. ¿Dónde estaba un cuadrilátero? Aquí. Entonces, ¿cuántos? Solo una nomás. Por este vértice solamente hay una. Y por el DB, ¿Y el deber qué dice? no el DB, el vértice DB, que sería también otra diagonal. Así. Pero me parece que el ejercicio dice otra cosa. Dice, por cada vértice salen n menos 3 diagonales. Entonces, acá, ¿cuántos lados tengo? 4. En este caso, n es igual a 4. ¿Cuántas diagonales deberían salir? Si pongo con D el número de diagonales, deberían salir 4 menos 3. Es decir, debería salir 1 por cada vértice. Eso es lo que está diciendo el teorema. El teorema dice, demuestre que de cada vértice de un enelátero con n mayor que 3 salen n menos 3 diagonales de cada una. No en total. Profe, Ya. profe, una pregunta. Entonces, ese teorema en sí no nos muestra el número total de diagonales. No nos muestra el número total de diagonales, nos dice simplemente cuántas salen de cada vértice.
Si queremos saber cuántas hay en total, ese puede ser otro teorema, que también existe, pero no lo vamos a hacer, pero ya quede pendiente, ¿no? Consulte así, emociónese un poco y adelántese. Entonces tenemos triángulos. Ya, ¿qué decimos de los triángulos? Bueno, esta es como un calentamiento nomás para los triángulos. Nos sale de un gráfico, AB, el lado AB y el ángulo AC se dicen opuestos. Allá, queremos definir qué serían opuestos. Por ejemplo, AC, este lado, es opuesto a B. AB es opuesto a C. Y eso nosotros sabemos, como digo, desde el vientre materno. Ya. En el triángulo de vértices A, B y C, o el triángulo de vértices ABC, se va a indicar con esta notación. Bueno, como yo estoy trabajando en látex, para mí es más fácil escribir esta notación, por eso voy a utilizar más esta, ¿no? De pronto, pero ustedes pueden ver en otros libros con esta notación. En un triángulo, un ángulo y un lado se dicen opuestos si el vértice del ángulo no es extremo del lado. Caso contrario, se dicen adyacentes. Entonces, en este caso, en este triángulo, este ángulo, el ángulo en C, sería adyacente al lado BC, ¿no es cierto? Ya. Y el ángulo A sería opuesto al lado BC. Eso ya sabemos porque en el colegio nos metieron las funciones trigonométricas, seno, cateto opuesto sobre cateto como sobre hipotenusa y así. Entonces eso ya le manejan, yo sé que muy bien. Todo triángulo es una figura convexa. Y la demostración, en efecto, un triángulo es un polígono convexo y todos los polígonos convexos son también figuras convexas. Miren que aquí ya no utilizo el teorema 1.10. ¿Por qué? Porque ya hace rato se probó que los polígonos convexos son figuras convexas, ¿no? Entonces, como el triángulo cae dentro de los polígonos convexos, entonces es una figura convexa. Eso es lo que está diciendo. Uso otro teorema, aunque si alguien desea seguir con la definición, lo puede hacer. Ya, en un cuadrilátero ABCD, la figura 1.63, ya, ¿qué pasa ahí? Se dicen elementos opuestos a los siguientes: dos vértices no consecutivos, dos lados no consecutivos, o dos ángulos cuyos vértices son opuestos. Entonces, por ejemplo, opuesto es el lado AB con el CD, opuesto es el ángulo A con el ángulo C, eso es lo que está diciendo. Y acá luego nos pide ejercicios, forma una definición de diagonal de un cuadrilátero a partir de la definición de vértices opuestos, simpático, dice que haga una cosa parecida. Entre los cuadriláteros posibles podemos definir los siguientes, esto ya sabemos: el trapecio, que tiene un par de lados opuestos paralelos, el paralelogramo, lados opuestos paralelos en parejas. Verifique en base a la definición que los paralelogramos son trapecios y hasta ahí llega o sigue. ¿Esto sí les llegó, chicos y chicos? O yo ya estoy adelantándome. Sí, también nos compartió la congruencia. Ya, listo, vamos, entonces seguimos. Sí tenemos tiempo. Axiomas de congruencia. Bueno, aquí hacemos una introducción a lo que nosotros llamamos igualdad. Entonces, muchas veces tendemos nosotros a confundirnos entre la igualdad y la congruencia. Y por eso aquí dice que cuando nosotros hablemos de igualdad, hablaremos solamente cuando sea el mismo elemento, numéricamente cuando x sea igual a x. En cambio, en la congruencia entre figuras, más bien vamos a tener la siguiente idea. Si nosotros de alguna manera a estas parejas de gráficos que los llamamos f y g, pudiéramos al gráfico f trasladarlo hasta que esté sobre el gráfico g, y si vemos que los dos coinciden, entonces se dice que estas figuras son congruentes. Esa es la congruencia que nosotros vamos a trabajar. Ya.
Entonces, noten ustedes que este traslado debe ser rígido, dice, este traslado o este transporte debe ser rígido. ¿Qué significa rígido? Que al trasladar no se deforman las figuras, no se expanden, o sea, no se dilatan las figuras, no se hacen más grandes ni se hacen más pequeñas y las rectas no se curvan. Entonces, a ese transporte nosotros hablamos. Entonces, si transportamos rígidamente o trasladamos rígidamente una figura sobre otra y estas dos coinciden en todos sus puntos, entonces se dice que esas figuras son congruentes. Entonces, acá la F y G no parecen congruentes, ¿no es cierto? Pero si nosotros, y es más, yo le giré a una de ellas para que se observe. Entonces, si nosotros trasladamos este lado, por ejemplo, sobre este lado sobre este lado, y así vamos viendo si van a coincidir. Entonces, cuando coinciden, trasladando, ya sea girando, solo transportando así nada más, entonces se dice que son congruentes. Esa es la noción intuitiva que nosotros vamos a tener. Es más adelante dice que la congruencia es un término primitivo. Y un término primitivo no requiere de definición, pero por lo menos sí debemos de entender intuitivamente qué significa ser congruente. Entonces, en palabras simples, ser congruente significa que yo, al trasladar el uno sobre el otro, estos coinciden. Ahí son congruentes. No se da una definición de congruencia, sino más bien se le acepta como un término primitivo. Eso es lo que dice acá, mire. Vamos a tratarlo como término primitivo y luego de ahí veremos algunos axiomas y luego de estos axiomas demostraremos algunos teoremas. Entonces aquí pone un ejemplo de esta semirrecta R y esta semirrecta S. Si nosotros le trasladamos la una sobre la otra, bueno, acá este gráfico no me quedó muy bien, pero si yo traslado la R sobre la S de forma que el punto R coincida con el punto S, tendría este resultado, miren. A esta le llamo R, a esta le llamo R y a esta le llamo S minúscula, ¿ya? Entonces, si yo le transporto la una sobre la otra, tendría este resultado. Ya, entonces estas son semirrectas y todas las semirrectas serán congruentes, ¿no? Ya. El mismo razonamiento lo podemos aplicar en estos dos semiplanos, por ejemplo. Aquí están los semiplanos separados. Este sería el uno y este sería el otro. Si yo le traslado el uno sobre el otro, resulta que tengo, los dos aquí están dibujados, ¿sí? Y aquí se ve que la recta R y la recta S las ha hecho coincidir, entonces estos dos semiplanos y cualquier pareja, en este caso ya de semiplanos, serían congruentes. Entonces, estamos manejando a la congruencia como un concepto primitivo, que para nosotros va a significar dos figuras, ¿sí? O dos figuras geométricas que nosotros ya hemos conocido de algunas, serán congruentes cuando al trasladar o transportar la una sobre la otra, estas coinciden. Ya. Y una vez que nosotros conocemos lo que son figuras geométricas, empezamos primero con la de segmentos. ¿Sí? Con los segmentos. Entonces, dos segmentos son congruentes, el uno AB y el otro CD, si es que al trasladarlos del uno sobre el otro, estos coinciden. ¿Y cómo y cuál va a ser la notación que vamos a utilizar para la congruencia? Este símbolo que tenemos aquí. Ahora, este símbolo es un símbolo que lo estamos utilizando para la congruencia entre dos segmentos. Será un símbolo que también lo utilizaremos para la congruencia entre ángulos y también para la congruencia entre triángulos. Entonces se da el siguiente axioma de congruencia. Insisto, una vez más o menos claro lo que es la congruencia, vamos a establecer el primer axioma que nos dice, sean dados tres puntos A, B y P. Aquí está el punto A, aquí está el punto B y aquí está dado el punto P. Solo esos tres puntos están dados inicialmente. Dos rectas A y P. Esta es la recta A, la que contiene al punto A y B. Esta de acá abajito es la recta P que contiene al punto P.
Ya, entonces esto nos dice este axioma hasta aquí. Fijado A como origen de la semirrecta A1. Entonces, noten ustedes acá está escrito A1, ¿sí? Pero ¿de qué semirrecta estamos hablando? Solamente de esta semirrecta. Ya lo demás, lo que está al lado izquierdo de la recta A, por el momento no nos interesa, solo esa semirrecta, a la que le llamamos A1. De A que contiene a B, obviamente esta semirrecta es la que contiene a B. Sea P el origen de una semirrecta P1 fijada como se desee sobre P. Entonces, yo aquí he deseado, por ejemplo, considerar esta semirrecta que tiene origen el punto P mayúscula y a la que le estoy llamando P1. Ya, entonces, hasta ahí todavía ser como las hipótesis del axioma, ¿no? Ahora, hasta ahí la hipótesis del axioma. Ya, esta sería la tesis del axioma. Existe sobre tal semirrecta P1, existe sobre esta semirrecta P1 un punto Q, dice. Eso me está asegurando este axioma. Es decir, si usted tiene en una semirrecta, tiene el segmento AB y en otra semirrecta tiene solamente un punto Q, el axioma lo que le está asegurando es que usted va a encontrar, el punto P decía, que usted va a encontrar un punto Q, este de aquí, tal que el segmento AB va a ser congruente al segmento PQ. Eso dice. Existe, y no existe uno, sino o sea, no es que digo que existe uno, sino más bien que este uno que existe es único. Existe un único punto, no hay más, tal que AB es congruente al segmento PQ. Ya, entonces eso es lo que dice el axioma. Entonces, usted, ¿cómo puede aplicar este axioma? Bueno, si usted tiene un segmento CD, por ejemplo, y tiene un punto R, por ejemplo, ¿ya? Entonces, gracias a este axioma, usted está en la posibilidad de encontrar un punto Q tal que el segmento RQ termine siendo congruente con el segmento CD, es decir, que CD se puede trasladar sobre PQ, sobre RQ y coincide. Bueno, como mi gráfico está así nomás, no coincidió. Pero bueno, debería coincidir encontrando justamente el punto Q. Ya, eso dice el axioma. Nótese que sobre la recta P se pueden escoger como se desee la semirrecta P1, claro. Yo aquí elegí esta semirrecta P1, pero alguien dice a mí, yo no quiero esa semirrecta, yo quiero esta de acá. Y que esta se llame P1. Entonces sí, eso es lo que está diciendo. Nótese que se puede escoger otra recta P sub 1 de origen P. Entonces aquí hay dos posibilidades de Q. Entonces aquí cuando nosotros decidimos por P1, teníamos una posibilidad, pero si elegíamos del otro lado, tendríamos por aquí, hubiese estado, por ejemplo, el punto Q, y entonces está hablando de estas dos posibilidades. Ya, eso es lo que está aclarando en por si acaso. Y aquí está graficando incluso. Noten ustedes que acá el punto Q está a la derecha de P, o la otra posibilidad está a la izquierda del punto P. El axioma C1 se conoce también como el axioma de transporte de segmentos por el significado intuitivo siguiente. Un segmento puede ser transportado como se desee sobre el plano. Ya, en efecto, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Luego, si me esperan un ratito que voy a conectar la máquina.
Listo, continuamos. No lo tenía cerca el cargador. A ver. Ya. Nótese que no se ha dicho que las rectas A y P sean distintas. En este caso, ¿no? Esta recta A y esta recta P no necesariamente deben ser distintas. Ya. Puede suceder que sean coincidentes, dice. El axioma C1 es válido también cuando A y P coinciden. Es decir, se puede transportar un segmento AB de A sobre A mismo. Es decir, que este segmento AB, por ejemplo, este segmento AB, yo lo pude trasladar acá, a otro lado, en la misma recta, dice. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si este punto se llama C y este punto extremo se llama D, entonces el segmento AB sería congruente con el segmento CD sobre la misma recta. Si un segmento AB es congruente a un segmento CD, entonces el segmento CD es congruente al segmento AB. ¿Qué está intentando aquí? Resulta que si ustedes se dan cuenta, ser congruente en tres segmentos es una relación que se está estableciendo entre este conjunto de todos los segmentos que nos podemos imaginar. Entonces, al ser la congruencia una relación, nos preguntamos lo típico, ¿no? ¿Será reflexiva? ¿Será transitiva? ¿Será simétrica? Entonces ya como que estamos ya entrando en esa idea, ¿no? Entonces, si el segmento AB es congruente a CD, CD es congruente a B, propiedad simétrica, dice, de la congruencia, ya estamos, ¿no? Intuitivamente, si el segmento AB es congruente a CD y CD es congruente a F, entonces AB es congruente a F. Entonces, la propiedad transitiva, miren lo que les decía hace rato, y también ya nos está hablando la propiedad reflexiva. Entonces, entre los segmentos del plano surge una relación, ya les hablé de la relación que llamamos de congruencia y que la notamos mediante este símbolo. Dos segmentos están en esta relación, sí, solo sí, son congruentes. La relación de congruencia cumple con las propiedades reflexivas, simétrica y transitiva, por lo tanto es una relación de equivalencia. ¿Ya? Entonces, noten ustedes que acá tenemos que el segmento AB, entonces el segmento AB, ay, este sí ya me salió feito. El segmento AB, ¿ya? El segmento AB, ¿sí? Es congruente a sí mismo. Es decir, no se hace ningún traslado, ahí mismo queda, ¿no? Es congruente a sí mismo, ¿ya? Acá tenemos que, si el segmento AB es congruente al segmento CD, o sea, en esta dirección, congruente a CD, entonces la otra también para arriba. CD es congruente a AB, ese sería el gráfico. Ya. Y la tercera, si AB es congruente a CD y a su vez CD es congruente a F, aquí está muy chiquito, pero bueno, puede ser por cuestión de que está en otra dimensión y de alguna forma le podemos hacer coincidir. Entonces, ¿qué resulta? Que AB termina siendo congruente con EF. Entonces, la propiedad transitiva. Y C2 es un axioma y no vamos nosotros a probar, vamos a aceptar que la relación de congruencia es una relación de equivalencia. Vamos a aceptar, no lo estamos demostrando, solamente hemos visto intuitivamente que sí es cierto. Entonces, lo vamos a aceptar como un axioma. C2 es el segundo axioma, es el segundo axioma de la congruencia. El siguiente axioma se conoce como la adición de segmentos. Ya, entonces tenemos acá. Sea dada la siguiente pareja de segmentos adyacentes. Ya sabemos que eran los segmentos adyacentes, los que estaban, sus extremos estaban alineados, ¿no es cierto? Y aquí notemos que el uno es AB y el otro es BC, es decir, tienen un extremo en común. Entonces tenemos aquí en el gráfico, para ilustrar nada más, tenemos que AB y BC son segmentos adyacentes de la recta A, como lo dice aquí. Y además, en otra recta, tenemos que PQ y QR
son también adyacentes en esta recta B. Lo que nos dice es lo siguiente. Todo esto vendría a ser como la hipótesis de nuestro axioma. Ustedes van a decir, bueno, aquí no se demuestra, pero sí podemos relacionar con la idea de hipótesis y tesis, que aunque no se demuestre, pero sabemos si se cumple esto, entonces se cumple este otro. Ya. Si se cumple todo esto hasta aquí, si todo es cierto, ¿qué podemos afirmar? Que AC es congruente con PR. Pero veamos qué es lo que se debe cumplir. Se debe cumplir que AB y BC son segmentos adyacentes sobre la recta A, que PQ y QR son segmentos adyacentes a sí mismos sobre la recta B, de modo que AB es congruente a PQ y BC es congruente a QR. Por lo tanto, se tiene que AC es congruente con PR. Gráficamente dice esto. Si el segmento AB es congruente con el segmento PQ y el segmento BC es congruente con el segmento QR, entonces todo el segmento, me parece que es un gráfico que está después, ya. Entonces todo el segmento AC será congruente con todo este segmento PR. En geometría básica, para representar gráficamente que dos segmentos son iguales, lo que se hace es escribir una misma señal en los gráficos. Entonces noten que aquí está una X y aquí también es una misma señal para decir que estos dos son congruentes, no son iguales, olvídense de la igualdad. Ya dijimos que la igualdad tiene otro significado. Ya, y este lado es congruente con el de acá. Ya, si se cumple que estos dos son congruentes, así como esta pareja son congruentes, entonces, ¿qué se puede concluir? Se puede concluir que todo este segmento es congruente con todo este segmento de acá. Eso es lo que nos está afirmando ese axioma. Ejercicios, ya, tenemos ahí un ejercicio. Ya, hasta aquí nomás es el ejercicio de repente, ¿no? Hasta aquí, ya. De acá ya continúa la materia. Una vez enunciado el axioma para ternas de segmentos con... no, hasta aquí es el ejercicio, perdón. Hasta aquí. Sí. Sí. Y de aquí se termina todo. Hasta aquí nomás es el ejercicio. Yo me recuerdo que había una parte final. En el axioma 2 se aceptó que AB es congruente con AB, la propiedad reflexiva, cualquiera que sean los puntos AB. Nótese también que el segmento AB será congruente, nótese que el segmento AB será congruente con el segmento BA, porque de alguna forma nosotros podemos transformar, este sería el segmento AB, ¿no es cierto? Así, ya. Y este de acá sería el segmento BA, ¿no es cierto? Entonces, si vemos el uno, bueno, aquí como no están paralelas no me va a coincidir. Entonces, si el uno lo traslado sobre el otro, los dos van a coincidir. Esta es la última parte de lo que habíamos visto. Para la próxima semana, Dios mediante, tenemos ya la congruencia entre ángulos y la congruencia entre triángulos. Ya, entonces, eso es lo que les tenía que decir el día de hoy. El día de mañana tenemos la prueba. La prueba es hasta la semana 5, no nos olvidemos. Y ya hemos puesto fechas para las últimas pruebas. Listo. ¿Hay alguna pregunta? Doctora, disculpe, ¿la prueba inicia a las 7 o a las 7:30? A las 7 habíamos quedado, ¿no? No creo que tenía nadie problema. No me acuerdo. No me acuerdo, les prometo que no me acuerdo. A ver, déjenme ver. Este es otro curso. A ver. ¿Qué pasaría ahí que ya no se ve? No me recuerdo.
A las 7:30 hemos empezado. ¿Les gustaría esa misma hora? Sí, profe. Listo. Entonces voy a registrar aquí. A las 7:30. Ya. Entonces, a las 7:30 se va a abrir la lección. Listo. Chicas y chicos, si así desean ustedes, pueden salir. Yo ya voy a dejar de grabar